La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la UFIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y en esta ocasión conversaremos con el QFB César Augusto Sánchez Solís, quien cuenta con un máster en enfermedades infecciosas y tratamiento antimicrobiano. Hola químico, hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí, pues primero que nada, agradeciendo la oportunidad de poder colaborar con OFIL México. De nada, la UFIL te agradece precisamente que nos abres este espacio. Hemos estado platicando con varios colegas que tienen una amplia trayectoria y queríamos, pues obviamente, también escuchar la voz de los jóvenes que no por ser tan jóvenes no tienen trayectoria. Estaba viendo que tienes ahí algunas, que diplomado, que máster y has estado muy intenso en tu área profesional, pero pues obviamente queremos que nos cuentes primeramente pues tu formación académica y continúes con tu profesión. ¿Nos platicas? Claro, pues por formación soy químico farmacéutico biólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y yo vengo parte de las dichosas áreas terminales. En su momento, pues me incliné por el área de farmacia clínica. Cabe destacar que en su momento yo desconocía el campo de aplicación, o mejor dicho, el alcance del área, porque pues algo me llamaba la atención y era ver cómo estaba estructurado el programa, el que en ciertas carga horaria había la oportunidad de poder estar presente en alguna clínica y en un hospital. Entonces, pues quería vivir algo diferente para mi profesión, ¿no? Entonces, la farmacia clínica fue en ese momento donde me enganchó. Cabe destacar que pues sí fue un año de mucha actividad, fue un año donde tuve que desarrollar nuevas habilidades y destrezas porque pues era un área que ameritaba o demandaba dar más como estudiante, ¿no? Entonces, posteriormente en eso, me inclino en la parte del área de anestésicos. Vamos a dar en la parte de quirófano, porque parte de la asignatura de farmacia hospitalaria, pues es rotar al hospital. Entonces me asignan un hospital tercer nivel, llego al área de quirófanos, empezamos a trabajar con los anestesiólogos, que fue el primer contacto, y posteriormente nos dan la oportunidad de rotar de servicio y nos vamos al área de epidemiología. Ahí fue donde descubrí qué era lo que yo quería hacer. Tanto que al terminar mi formación, hablando de la licenciatura, pues continué con un diplomado en investigación clínica y epidemiológica, ¿sí? Un diplomado que duró un año y pues que me abrió un panorama diferente y pues pude vincular muchísimas cosas del área de farmacia con respecto a la cuestión de salud pública. Posteriormente se da la oportunidad de integrarme a un proyecto que en su momento pues apenas iniciaba. Cabe destacar que el área de epidemiología tenía un área de oportunidad, ¿no? Un área de oportunidad que era el manejo de antimicrobianos. Y en su momento, pues me interesó mucho y la situación era de que en ese equipo hablaban de un equipo multidisciplinario, pero me llamaba la atención que no había ningún químico, inclusive del laboratorio clínico. Entonces yo decía, exactamente. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que podemos aportar? En su momento, pues, me vendieron el proyecto como tal, de que yo podía empezar a desarrollar nuevas habilidades y destrezas con respecto a cuestiones de microbiología clínica, ¿sí? Porque el líder del proyecto, pues, era una infectóloga. Recuerdo mucho las palabras de esa infectóloga que me decía, yo no sé qué papel juegan los farmacéuticos aquí. Me dice, pero la única condición para que entres al proyecto es que vas a ser tratado con el mismo rigor que se tratan a los compañeros de especialidad. O sea, ni tan siquiera un médico general, ¿no? Ya tus compañeros de especialidad, pues eran estudiantes de medicina interna que estaban haciendo, o mejor dicho, la subespecialidad. La residencia, ¿no? Los residentes. Exactamente. Entonces fue el primer contacto que tuve ahí y descubrí que realmente eso era lo que me gustaba, que eso era lo que me apasionaba, porque por supuesto como farmacéutico,
pues tenemos otra formación y lo empecé a relacionar con respecto al uso racional de antibióticos, ¿sí? Posteriormente, dada la demanda del hospital, pues dijeron, no solamente vamos a manejar antibióticos, vamos a trabajar con todo lo que son antifúngicos, tratamientos retrovirales, se abrió en su momento la clínica de hepatitis. Entonces, la visión se amplió aún más y eso me llevó a que pues yo quería seguirme formando de una u otra manera, seguirme especializando y empecé a rotar en diferentes servicios, ¿sí? Donde había un problema de resistencia bacteriana. En su momento, pues, cabe destacar que yo estaba verde, pues, para hablar de cuestiones de resistencia bacteriana, ¿no? Y la realidad es que alguien me ofertó el máster en enfermedades infecciosas y manejo antimicrobiano y me llamó mucho la atención porque en su momento tenía yo la duda de que si era la formación más enfocada hacia el área médica, ¿no? O sea, a mí me queda más claro que como farmacéuticos no nos vamos a enfocar a la cuestión del diagnóstico, pero sí a la cuestión del tratamiento, donde podemos venir a reforzar en esa parte como un equipo multidisciplinario. Entonces decidí asumir el reto, decidí atravesar ese sendero y fue una experiencia, pues, la verdad muy satisfactoria porque en el camino encontré diferentes compañeros que me ayudaron a entender algunas cuestiones que por formación no teníamos, que era la parte clínica. Y bueno, pues me hice amigo de muchos médicos especialistas, bueno, ahora especialistas, en su momento eran residentes. Y pues íbamos aterrizando la parte de los tratamientos, ¿no? Siempre me llamó la atención de cómo elegir un antibiótico, cómo es como cuando hace el médico una elección, ¿qué tiene que considerar, no? Entonces ellos empezaron a retroalimentarme, me di cuenta que podíamos aplicar cosas que en la carrera pues habíamos visto y que pues obviamente la parte de la farmacoepidemiología venía a darme un respaldo en ese aspecto. Y finalmente pues fueron 2 años del máster, ¿sí? Lo hice en una universidad española, aprovechando la cuestión de las herramientas tecnológicas que era en línea o online. Y la parte práctica, pues estuve en un hospital de tercer nivel, precisamente, y nos asignaron el servicio de medicina interna para, pues, empezar a aterrizar todas esas cuestiones que el máster en su momento nos pedía, ¿no? Y bueno, parte de esa experiencia, pues salen cosas muy buenas, porque antes de empezar el máster, tardé un poquito en titularme, y lo decidí hacer a través de la modalidad servicio social tesis. Y bueno, se realizó un trabajo que me llamó mucho la atención, que fue un área de oportunidad para incursionar como farmacéutico, y era específicamente en el manejo del tratamiento antimicrobiano en infecciones asociadas a la atención de la salud, o lo que se conoce como IAS. Este equipo estaba integrado por el jefe de epidemiología del Hospital Regional 1 de Octubre, también por el jefe de epidemiología del Hospital GA, González, 2 hospitales de renombre en la ciudad, y estaba la parte de los infectólogos. Entonces, mi participación en ese proyecto pues se dio en evaluar la farmacoterapia y específicamente la parte del tratamiento antimicrobiano, si era una terapia apropiada, si había interacciones farmacológicas de interés clínico, las duraciones del tratamiento o que la elección del agente antimicrobiano pues era la más apropiada o adecuada para cada paciente. Entonces ahí les comento, fue un área de oportunidad porque entendí que todo tratamiento debe ser individualizado. Ahí me quedó un dicho que decía el equipo de salud con el que trabajaba, decía, nosotros tratamos enfermos, no tratamos enfermedades. Entonces, no tenemos por qué generalizar los tratamientos, ¿sí? Cada paciente tiene características particulares muy, muy específicas que lo hacen diferentes a los demás. Dice, así sea, ellos hablaban en cuestiones de infecciones, así sea una neumonía, va a haber algo diferente con el resto de los pacientes. Y los tratamientos tienen que individualizarse con base en esas características fisiopatológicas, clínicas, etcétera, de los pacientes.
Entonces fue algo que me llamó la atención porque como farmacéutico, pues esa es parte de uno de los objetivos, ¿no? La optimización de la farmacoterapia y sobre todo, pues la individualización del tratamiento, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, pero lograr que te metieran a un equipo pues, multicéntrico, porque no nomás fue un hospital, y lo que dijiste, ¿no? Epidemiología, infectología. El médico es muy defensor a lo mejor de su territorio, ¿no? Y dentro de los médicos vas conociendo las características de un internista, de un anestesiólogo. Los epidemiólogos, y bien lo acabas de decir, te dijo, te voy a tratar igual, son como que este es mi territorio, son mis cosas. Entonces, haber podido participar con ellos, la verdad, pues es un logro, yo te lo digo. Pero ya cuando estás ahí, pues sí, ¿no? Son un amor o un pan de Dios junto con todos, ¿no? Infectología, pues igual, ¿no? Porque infectología, pues conoce y te dice los antibióticos y también, entonces, pero lo que me escucho contigo, pues me agrada, ¿no? Que diste ese paso y te incluyeron o te adaptaron a ese equipo y que tú respondiste, porque esa es otra de las cosas. Tiene uno que responder a las expectativas de ellos y superarlas, porque de otra manera, bye, ¿no? Y pues qué bueno que tú lo estás diciendo. En lo que acabas de decir, porque acabas de mencionar, eres joven, ¿tú sentiste que saliste con las competencias adecuadas para ya desarrollarte a un nivel profesional? La realidad, yo, desde el punto de vista, es que cuando sales, pues obviamente hay cuestiones formativas que tienes de base, pero considero que siempre hay que ir más allá, pues, sobre todo en esta área, ¿no? Porque algo que me quedó muy claro y bueno, se lo agradezco mucho a la doctora Marta Sánchez, que fue mi directora de tesis, me decía, una puerta con el área médica para que se abra tiene que ser con conocimiento, ¿no? Y pues nosotros también trabajamos con medicina basada en evidencias. Entonces, lo que me gusta de mi área es que no se trata de decir yo creo, yo considero, sino que tomando en cuenta toda la evidencia clínica que hay, pues puedes entrar a esos debates, ¿no? Porque a lo mejor un residente decía, el tratamiento es este de elección, ok, pero como farmacéutico tú integras la parte de la eficacia, la parte de seguridad, ¿sí? Si realmente el paciente necesita o no ese tratamiento, pero todo eso pues fundamentado en lo que es la evidencia. Me sirvió mucho porque en lo particular el área de farmacoepidemiología me ayudó a integrar, ¿sí? A mis decisiones pues toda la evidencia disponible, ¿no? Tomando en cuenta lo que ya está, lo que realmente está demostrado, decir, ¿saben qué? Ese tratamiento está mal porque el ensayo clínico o el estudio de corte o esto, pues no es... Farmacocinética, ¿no? Exactamente, aplicar todos los principios farmacodinámicos y farmacocinéticos es lo que viene a dar la pauta. De hecho, mi tesis también por eso tardó 2 años, porque fue un estudio de corte, ¿sí? En su momento, cuando me lo plantearon, me decía, va a ser un estudio, pues, relativamente largo. Yo dije, pero bueno, yo quiero aprender, pues, quiero aprender para saber cuál va a ser el impacto de realizar mi tesis, ¿no? Tuve la fortuna de que con ese proyecto me hice acreedor a la medalla del doctor Gustavo Vaz Prada, porque en su momento yo identifiqué algo. Y bueno, creo que es un problema que seguimos teniendo, pero sobre todo en ese hospital. La mayoría de los pacientes que desarrollaban una infección asociada a la atención a la salud tenían como antecedente terapia antimicrobiana previa a 3 meses. Y dentro de esa terapia previa estaba el grupo de las quinolonas. Entonces es algo muy común que, sobre todo en la zona centro, se prescriban un número increíble de quinolonas. El detalle era que los microorganismos que se encontraban en ese hospital, pues tienen unas enzimas llamadas beta-lactamasas de espectro extendido, que son un problema de salud pública. Entonces, este proyecto me permitió demostrar que el uso previo de quinolonas, ¿sí? Es un factor de riesgo para la expresión de beta-lactamasas de espectro extendido en las enterobacterias. Entonces dije, bueno, entonces si modificamos, si esto va a servir para que tenga un impacto en la modificación de los hábitos de prescripción,
Porque tú no puedes llegar y decirle a un médico, doctor, Quítale. no des la quinolona. Ajá, ¿y por qué? Porque tú lo dices, no. Hay un estudio que sustenta que esto, su servidor realizó un estudio y si lo comparamos con la evidencia y lo confrontamos, pues específicamente es el mismo resultado, porque pasa algo muy característico, ¿no? La mayor parte de la información con la que contamos a veces, pues es información de Estados Unidos o de otros países y te dicen, en México casi no se hace esto o en México no hay mucha información. Bueno, y en su momento yo me atreví a decir, bueno, si no se hace, pues yo quiero empezarlo a hacer, ¿no? Entonces, eso fue algo que abrió la pauta porque dije, en este hospital, con estas características y con ese tipo de pacientes, la situación es esta. Y los hábitos de prescripción con cierto grupo de antibióticos está dando un resultado y se está viendo aquí. Entonces, cuando empiezas a mostrar todo ese tipo de evidencias, pues es cuando dicen, espera, vamos a detenernos, vamos a escuchar. Y esto pues es algo que quizás ahí había estado, pero nadie lo había demostrado, ¿no? Y pues le digo, la verdad me ayudó mucho porque pues esta fue mi carta de presentación prácticamente para seguirme integrando a un equipo médico, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que puedes o tienes esos alcances, pues para ti es muy satisfactorio. O sea, en su momento yo no pensé tener esas habilidades y destrezas, pero ya en la parte práctica me atrevo a decir que la misma necesidad me hizo desarrollar, emprender este tipo de cosas. Es que eres farmacéutico, te vas en el camino y te topas y te tiran, pero si tienes esa vena, te levantas y vámonos, ¿no? Y le buscas, sobre todo es eso, le buscas, no te estancas ahí. Y algo que acabas de mencionar, esa arma muy importante, no sé si ese trabajo lo publicaste, pero definitivamente tu arma principal es que se hizo en México, de los pacientes mexicanos, porque siempre nos estamos referenciando en estudios que se han hecho fuera. Entonces, los mexicanos definitivamente podemos a lo mejor farmacogenéticamente actuar diferente, pero si no tenemos bases, pues está difícil demostrarlo. Y qué bueno, pues obviamente no en balde te dieron ese premio y bien merecido. Y pues sigues trabajando, ¿no? Precisamente de las infecciones que mencionaste, algo vi en tu currículum, era la Acinetobacter, ¿no? Esa fue una invitación en un taller que me hicieron la invitación para ser partícipe y dentro de los microorganismos protagonistas en infecciones asociadas a la atención de la salud se encuentra un acrónimo que son el escape y pues que tiene que ver incluso pues la A pertenece precisamente a Acinetobacter baumannii, ¿no? O todo el complejo Acinetobacter. Entonces son muchísimos microorganismos que nos dan pues la oportunidad de poderlos estudiar, pero sobre todo de tomar medidas, ¿no? Y pues que el problema de la resistencia bacteriana, pues es un problema de salud pública, pues, o sea, que por supuesto tenemos que actuar ya, porque en alguna ocasión yo pensaba, ¿no? Dije, el día de mañana yo puedo estar en una cama, o mi papá puede estar en una cama, o mi mamá puede estar en una cama, y el riesgo para que adquiera una infección asociada a la atención de la salud por uno de esos microorganismos es altísimo. Sí. Entonces, si no nos cae el 20, si no nos cambia ese chip, por supuesto que se estima que para el 2050 va a ser la primera causa de muerte. Yo no creo. Sobre todo ahorita hay un factor importante, ¿no? COVID-19 y el uso indiscriminado que se está dando. Claro. Sí, y ahorita, por ejemplo, ¿estás ya laborando en un hospital? Sí, actualmente soy el responsable de la unidad de farmacovigilancia del Hospital Regional 1 de Octubre. Estamos ahorita en pro de estarnos integrando con el jefe de farmacia para llevar a cabo la implementación, pues, de los servicios farmacéuticos. Se dio la oportunidad porque, pues, precisamente el área de epidemiología, pues, dijo, necesitamos ya aterrizar algunas cuestiones, ¿sí? Y quisieron hacerlo desde la parte de farmacovigilancia. Yo siempre he dicho, eso es solamente una de las actividades que hace el farmacéutico, ¿no? Como farmacéuticos somos más que farmacovigilancia, pues. Ahorita la oportunidad está en eso, pero bueno, el proyecto es en ir expandiendo nuestra visión y sobre todo la aplicación de los diferentes servicios farmacéuticos. Sí, definitivamente es la carta que nos ha abierto, yo creo, a todos la puerta, ¿no? Y después de que estás ahí y que haces farmacovigilancia o lo que se pueda realizar, como dices tú, expanderte, pero también irles cambiando el chip a los médicos, porque cualquier cosa que hagas,
el de farmacovigilancia. Entonces, como que ya te etiquetan y llega un momento en que dices, ok, hazlo, repórtame lo que tú quieras o le vamos a dar seguimiento al paciente, pero tienes que cambiarle porque no sé si te pasó que ya te etiquetan ahí. Por eso creen que todo es farmacovigilancia. Exactamente, ¿no? Pues esa es una etiqueta que te das en el momento, pero bueno, yo siempre les he explicado porque me decían, órale, es que no pensé que la farmacovigilancia fuera eso. Yo siempre les he dicho, es que esto no es farmacovigilancia, o sea, esto es algo más que se llama farmacia clínica, ¿no? Toda la cuestión de la aplicación. Entonces, pues sí, ahorita bajo el estandarte de quizás de farmacovigilancia, pues la idea es ir abriendo puertas porque se está generando ya, o me atrevo a decir, reformando la política de antibióticos que en su momento tuve la fortuna de participar. La situación, pues obviamente se ha complicado, el uso irracional de antibióticos, pues ha estado ahí presente, pues. Pero pues ahora desde farmacia queremos ya empezar a aterrizar estas políticas, empezar a tener este tipo de restricciones y lo más importante, ir integrando a todo el equipo de salud, sobre todo a los infectólogos. O sea, nosotros hablamos con los infectólogos porque dijimos, mientras usted, su firma no sea un candado para las prescripciones, esto no se va a detener, ¿no? Entonces les hicimos entender cuál era el motivo o la importancia de que se sumaran al proyecto, porque a lo mejor no es decir, es que ese paciente no ameritaba, no sé, un tratamiento con carbapenémicos, ok, pero ¿quién más te está respaldando? Ah, ok, ya está el infectólogo, ya hizo la evaluación, entonces, pues de eso se trata, de venir a sumar con el equipo de salud, ¿sí? No venir a restar como muchas veces se hace. Sí, no, definitivamente esa triada que se da en epidemiología, porque epidemiología es minucioso y te detecta y te avisa, y no, pero obviamente el infectólogo o infectóloga te va a tener esa pauta de que lo que ella dice y firma se tiene que hacer, ¿no? Obviamente, pues uno le dice, oye, ni siquiera han puesto cuánto tiempo va a durar la terapia, que es algo muy común, no sé si te sucede, cada rato estamos nosotros gracias también hemos hecho clic con esos dos personajes y también, ¿no? Hay medicamentos ya que si no va firmado por la infectóloga, farmacia tiene la orden de no entregarlo. Entonces son pasos que se van dando y obviamente pues sí fue difícil, ¿no? De inicio, primero que te conocieran esos dos personajes y después que los demás nos hagan caso. Y pues me da mucho gusto que tú, pues obviamente tienes, no sé, que estás súper joven y a todo lo que has hecho y lo que continúas, ¿no? Y yo me imagino que vas para allá. Yo te preguntaría, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Pues para empezar, aspiro a hacer un posgrado, a hacer una maestría, a hacer incluso un doctorado y me sigo inclinando por el lado de la parte de enfermedades infecciosas. O sea, yo sé que quizás no tenemos una formación como en otros países donde los farmacéuticos pues tienen una formación diferente y se vuelven especialistas en enfermedades infecciosas y todo eso, etcétera. Pero bueno, yo sí quiero seguirme superando y por supuesto, y lo más importante, pues seguir aplicando ese tipo pues de los servicios farmacéuticos y lo más importante, el conocimiento, ¿no? O sea, ser parte de ese cambio para este problema de salud pública que tenemos. Entonces, quizás más adelante, no sé, estar aplicando ya toda la parte de servicios farmacéuticos en ese hospital o en otro lado. O sea, realmente es eso. Pero la finalidad o la meta es seguir creciendo, seguir dando mi formación académica, pero lo más importante es ser partícipe, pues. O sea, que no todo se quede en un papel, que se detone, porque finalmente esto es lo que va a tener impacto. Sí, eso que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Puedes prepararte, puedes estar y dejarlo, pero no actuar. Es como si no hicieras nada, ¿no? Está bien que dicen papelito habla, pero pues también las acciones son lo que habla y nos mueve, ¿no? También hace clases o algo así, estaba viendo en tu currículo, ¿no? Sí, ahorita estamos con la Facultad de Química, estamos en el área de posgrado, en el Diplomado de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, y bueno, soy el coordinador del manejo clínico y manejo clínico médico de las reacciones adversas. También colaboro con la Asociación Mexicana de Profesionales de la Esterilización, soy profesor de microbiología, y también colaboro con la ENEO, soy profesor de farmacología, entonces tengo diferentes, pues ahora sí, escuelas donde pues me gusta, la realidad es que me gusta dar clases, es algo que me apasiona
porque yo creo que el cambio está en la educación, pues, o sea, que se puede generar un cambio a través de la educación. Y la situación es de que me ha encantado interactuar sobre todo con los residentes, con los médicos internos, porque yo siempre he dicho, son semilleros, pues, es tierra, dicen por ahí, tierra fértil, porque si tú siembras esa semilla, el día de mañana ellos van a ser los especialistas y yo sé que muchos de ellos van a decir, necesitamos un farmacéutico en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que me apasiona, la situación es que me apasiona dar clases y pues el dar clases tiene todo un trasfondo, ¿no? Porque eso me obliga a mí a estarme preparando y estarme actualizando constantemente, pues, porque pues no lo sé todo, ¿no? Sino que vamos o estamos en un constante dinamismo a través de las actualizaciones y todo eso. Entonces, sí, doy clases en varios lugares. Sí, no, y a varias profesiones, ¿no? Por lo que escucho. Y sí, el que enseña aprende, porque Exacto. tienes que, y más si son varias profesiones, porque tienes que dirigirlo a lo que ellos no te, por ejemplo, la enfermería que me estás diciendo, ni modo que le empieces a hablar de estructuras y todo eso, pues lo que va con ellas, ¿no? Y qué padre que también te enfoques a los jóvenes de otras profesiones que están dentro del equipo de salud, porque muchas veces dicen, pero ¿para qué enseñas a enfermera? O sea, en lo que es escuela, pues bueno, porque pues es dentro del equipo y si tienes a alguien preparado, pues eso obviamente se va a fortalecer para ver del paciente, ¿no? Claro, efectivamente. Y no, y yo siempre he dicho, enfermería es un eslabón muy, muy importante, ¿no? Que obviamente no le vas a llegar y decir el mecanismo de acción es este o el fármaco actúa de esta manera, pero sí con otro enfoque, pues, sobre todo en la parte de la preparación, la administración de Eso. medicamentos. Entonces, todo eso, pues, es un área de oportunidad, ¿no? Y un área porque también yo siempre he considerado que, pues, enfermería son los ojos porque ellos están en contacto Sí, todo el tiempo con el paciente. Entonces, eso te permite interactuar con ellos, romper el hielo, decimos por acá, y cualquier cosa, pues enfermería se puede apoyar mucho en el farmacéutico. La verdad, yo tengo muchísimas amigas, ¿sí? Amigos que son personal de enfermería y que, bueno, han venido a enriquecer también mi información porque también me han enseñado muchísimas cosas. O sea, por eso hablo de que esto tiene que ser un equipo multidisciplinario, pues, y todos los días aprende algo nuevo. Eso me queda más que claro. Y de todas las personas nosotros podemos aprender. sí, definitivamente. Enfermería es una parte fundamental ahí en el enlace. A veces no sé si te ha tocado ser casi el enlace entre enfermería y el médico, ¿no? Porque a veces se apoya más en ti y es más fácil que tú vayas y le digas al médico, sabe que la prescripción está mal, ¿no? O no se entiende y la enfermera va a batallar y cosas de esas. Entonces, ese match que se da con enfermería es muy bueno. Y como bien dices, ellas son las que se dan cuenta de todo. Gánate a la enfermera, ella te puede reportar las reacciones porque hay enfermera 24 horas, entonces alguien se da cuenta y ella te puede decir definitivamente y tenerla preparada, pues mucho mejor, ¿no? Estaba también viendo que has andado das muchas conferencias a nivel, no solamente México, sino fuera de México. ¿Tú te consideras, porque te vuelvo a insistir, ¿no? Me encanta que la juventud sea proactiva y sobre todo en el área de farmacia y en México? ¿Te consideras una influencer? Pues realmente no, o sea, yo solamente he sabido aprovechar los espacios, o sea, en algunas ocasiones pues también me dedico a cuestiones de divulgación de la ciencia, ¿no? Uh Y -huh. pues el conocimiento tiene que ser digerible, porque pues el conocimiento empodera. Entonces, realmente decir un influencer, eso no, pero sí me gusta que el lugar donde yo estoy o el proyecto que yo tomo, pues realmente marcar la diferencia, hacer un cambio, ¿sí? Para bien, por supuesto, ¿no? Para que pues se deje huella, pero sobre todo pues que tenga un impacto, pues, pero así como tal, decir, soy un influencer, no. Pero tienes tus seguidores, Sara. Algunos no me aman mucho, pero bueno. Pues bueno, César, algo que quieras compartir con nosotros, yo te digo, pues a las generaciones que aún están en la escuela estudiando, algo que les quieras aportar de lo que tú viviste y que digas tú, pues váyanse por esta ruta para que no pierdan tanto. Pues el mensaje sería, es que nunca nos dejemos de preparar, ¿sí? Finalmente somos profesionales de la salud y el conocimiento cambia constantemente y lo estamos viendo en esta pandemia. Lo que ayer se dijo,
hoy se puede derribar. Entonces, no quedarse con lo que se da en escuela, ir más allá, buscar, sepan relacionarse con personas que les ayuden a crecer. Si tienen la oportunidad de interactuar con la parte clínica, háganlo. Si yo empecé con prácticas, después el servicio social, y hasta la fecha mis amigos, la mayoría son médicos. Entonces, pues sigo aprendiendo de ellos, sigo preparándome con muchos de ellos. Y pues es eso, que nunca se pierda esas ganas de aprender. Porque pues a pesar de que los años pasen, esto jamás vamos a saberlo todo. Pues necesitamos estar constantemente actualizándonos. Definitivamente, tienes la razón. Yo ya estoy viejita así con las rubitas y no sé nada, siento que no sé nada, ¿no? Entonces, y como dices, todo lo que es salud está en constante movimiento, lo acabas de decir. De COVID nos ha enseñado bastante sobre eso, todavía seguimos cambiando definiciones operativas, tratamientos, reflexiones, hay un chorro de situaciones que se están dando y que pues obviamente la preparación continua es lo que nos va a ayudar en esta profesión. Pues César, fue un placer platicar contigo, estuvo muy ameno y cualquier cosa que ocupes de la FIL tienes las puertas abiertas. Y pues obviamente a nombre de la FIL te agradezco este espacio, este tiempo que nos brindaste y no sé si quieres agregar algo más para ya despedirnos de esta entrevista. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, ¿no? De ser partícipe y pues bueno, de verdad me siento muy afortunado y pues muchas gracias. Bueno, te agradecemos a nombre de la FIL Delegación México, asimismo agradecemos la atención de las personas que nos vayan a ver y obviamente pues los esperamos en la próxima entrevista. Yo soy la doctora Silvia Salas y hasta pronto. Hasta luego. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.